Para el trabajo de Dada tenemos los siguientes materiales: pinturas, pegante, si quieren ustedes utilizar lo que es el bisturí, o si no, la tijera, como les quede más fácil, y obviamente un pincel para poder aplicar lo que es la pintura. Este formato que está aquí es el formato de cartón paja que ustedes pueden utilizar, o cartón piedra. En este caso es un cartón piedra o cartón industrial. Lo importante de este cartón es que tiene que ser algo muy rígido, duro, porque si vamos a aplicar lo que es pinturas al mismo tiempo con collage, entonces esto se nos va a hacer un poco más pesado el trabajo y no va a quedar muy bien hacerlo de pronto en cartulina. Y aquí tengo unos recortes de revistas que vamos a ver qué se puede sacar de esto, teniendo en cuenta que el tema de Dada pues es un tema que ustedes tienen que trabajarlo de forma muy espontánea. O sea, la idea no es sacar cosas muy, por decirlo así, realistas, ni tampoco como muy planificadas, por decirlo así también, planificadas la palabra. Ustedes simplemente buscan las imágenes y empezamos a construir algo realmente que se nos salga mucho de la imaginación, ¿sí? Algo, aquí ya tenemos que aplicar lo que es la creatividad. Y como anteriormente expliqué, el arte de Dada es un arte que ustedes tienen que generarlo sin premeditarlo. Salen cosas extrañas, salen cosas como locas, por decirlo así también, pero es que le conoce como el arte de lo ilógico. Y pues teniendo en cuenta el concepto de la guía, pues Dada es el antiarte, porque es que él está en contra de todo esto, ¿no? O sea, es por decirlo así, lo que está contrario a lo que es el arte bonito, el arte muy estético. O sea, esa es la idea de Dada. Entonces, vamos a mirar qué resulta de todo esto, ¿sí? Entonces tenemos que primero escoger las imágenes y mirar qué resulta de todo esto. Aquí ya tenemos el formato listo. Entonces lo que vamos a hacer es un marco de 2 centímetros para que nos quede más presentable el trabajo, y vamos a empezar con el fondo. O sea, en este caso el fondo tiene que ir con muchos colores. Pues ya en este caso pues vamos a utilizar un poco de fondo, por la razón de que si empezamos a trabajar collage, no es bastante aconsejable que quede el color de fondo del papel o del cartón en este caso. O sea, la idea es que el trabajo quede totalmente cubierto, que no queden espacios casi en blanco, listo, ni tampoco que sea el material. Entonces en este caso voy a utilizar estos 3 colores, y pues como la idea es hacer algo muy prácticamente, o sea, muy loco, ¿sí? Por decirlo, yo puedo mezclar las pinturas como quiera. Aquí lo que vamos a hacer es una aplicación parecida a lo que se le conoce como el arte expresionista, del arte que más adelante vamos a ver, que se llama expresionismo abstracto. Entonces yo puedo hacer esto. Entonces hacemos un poco aquí del marco y empezamos a combinar colores. Si queremos, primero empezamos con el marco, ¿sí? Delineando el marco, después lo arreglamos y vamos haciendo esto, ¿sí? Encima de este color blanco pues ya podemos aplicar lo que es la demás pintura, ¿sí? Los demás colores. Entonces voy a hacer un pequeño demostración en esta esquina. Mientras tanto les voy contando un poco sobre lo que es el tema de Dada. Pues Dada prácticamente es uno de los vanguardias artísticas del siglo XX, que rompió con todo, por decirlo así, rompió con todos los parámetros y la estética del siglo pasado, o sea, del siglo XIX. ¿Qué es lo que propone Dada? Hacer un arte que esté en contra de todo lo que anteriormente se ha vivido. ¿Por qué razón? Porque para esta época el arte Dada surgió a raíz de lo que se le conoció como la Gran Guerra, entonces la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó acá? Pues un grupo de artistas
al ver que se aproximaba esta hecatombe, por decirlo así, ellos se fueron para otro país que era un país neutral, o sea que no había no tenían conflictos con nadie en esa época, que era Suiza. Allá en Suiza se reunió en un grupo de artistas y empezaban a hablar sobre los temas que estaban pasando en el mundo, sobre todo en Europa, ¿sí? Sobre todo lo de la guerra. Entonces, a ellos no les cabía en la cabeza qué es lo que estaba pasando, porque pues se suponía que había un adelanto científico, de pensamiento, de modernidad, y salen los gobiernos peleándose entre ellos, los países disputándose territorios, y una pelea muy complicada que no tenía sentido. Entonces, al ver esto, ellos propusieron hacer su propio grupo colectivo de artistas y se le conoció o lo bautizaron como Dada. Dada, pues, como dice la misma palabra, no significa nada, así como lo que estaba pasando en esa época, o sea, no tenía sentido. La palabra Dada no tiene sentido, no tiene ningún valor, no tiene ningún significado. Y lo ha relacionado mucho, la palabra Dada, con muchos términos. Entre ellos están las primeras palabras que dice un niño cuando apenas está empezando a hablar, no se entiende, entonces Dada. Y asimismo va a ser el arte. El arte de ellos va a reflejar todo ese mundo caótico, sin sentido, que la gente de pronto en este caso no supo tratar, ¿sí? O sea, la gente perdió la razón con lo de la guerra. Entonces el arte Dada lo que está dando a entender es cómo este mundo empezó a decaer, ¿sí? La sociedad empezó a decaer porque empezaban a plantearse este tipo de guerras. Y eso que la Primera Guerra Mundial fue la primera, o sea, es como quien dice la continuación, cuando terminó la Guerra Mundial, fue la continuación o originó la continuación de la Segunda, o sea, quedó inacabada. Entonces, más adelante va a venir la venganza. Y entonces, este tipo de arte se conoce como el arte que se impuso entre guerras, ¿sí? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y Dada pues da este tipo de trabajos para poder darle o concientizar a la gente lo que estaba pasando en el mundo, pero bueno, ya aquí ya tenemos adelantado lo que es la parte del fondo, pues si se dan cuenta es un poquito como caótico, ¿sí? Le voy unos poquitos toquecitos de blanco por acá, ¿sí? Es más, quedó como les decía anteriormente, un cuadro de expresionismo abstracto. Entonces ya saben más o menos cómo pueden hacerlo. Igual se dieron cuenta los colores que utilicé. Y pues lo importante de trabajar en este formato y en este tipo de material, que estamos hablando del cartón piedra, es que primero traten una base blanca, porque si ustedes trabajan directamente desde la pintura con la base de fondo del color del material, no se les va a notar mucho el color, sobre todo en el caso cuando apliquemos el color amarillo o rojo, se va a ver muy transparente. Lo importante es que aquí pues se pueda ver un poco más el color, entonces hay que mirar que los tipos de colores que vamos a utilizar, y al mismo tiempo pues lo importante es hacer este fondo blanco antes de aplicar. Mucho de lo que está acá va a quedar tapado, porque vamos a empezar a trabajar collage, pero pues lo importante de esto es que el fondo, como les decía anteriormente, no vaya a quedar con visos o de pronto con partes del material que se vea. En este caso pues estamos hablando del cartón, ¿sí? Listo, aquí ya quedaríamos con el fondo, y ahora sí vamos a pasar a lo que es la parte del collage. Ya tendríamos que haber mirado o seleccionado qué figuras vamos a pegar, y pues de pronto ocurrencias que se nos vinieron a la cabeza para empezar a armar lo que es la composición dada. Bueno, aquí ya tenemos recortado todas las imágenes que me salieron de los recortes de revistas. Entonces pues ahora sí es tratar de organizar esto, o sea pues organizar desorganizadamente, pero pues dándole un toque así como muy especial, ¿no? O sea, de confusión, como de que no entiendo esto, pero pues salió como chévere la cuestión. Entonces esa es la idea de este tipo de arte. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es
tratar de pegar todo esto sobre el fondo que habíamos hecho anteriormente y mirar qué cosas o qué ocurrencias locas se nos ocurre de todo esto, valga la redundancia, de toda esta cantidad de imágenes. Lo importante es que el trabajo quede curioso, quede muy curioso y uno diga, ve eso tan extraño, ve esa cosa tan chistosa, porque la idea del arte de Dada también era eso, criticar, irse en contra del sistema, de pronto de mirar las cosas, resaltar las cosas extrañas, las cosas hartas, las cosas de inconformismo de la sociedad. Ellos la reflejaban en este tipo de cuadros. En la guía podemos ver unas imágenes donde aparecen mucha crítica hacia lo que estaba sucediendo en Alemania con Hitler. Entonces pues ellos lo conseguían en imágenes y hacían este tipo de fotomontajes, porque estamos haciendo un trabajo de fotomontaje, ¿sí? Estos son solamente fotografías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El fotomontaje es empezar a intervenir todo este tipo de imágenes hasta lograr una composición. Entonces, como la idea no es tampoco saturar esto en un fotomontaje total, la idea también es aplicarlo también con lo que es la pintura. Entonces vamos a empezar a hacer esto. Bueno, aquí ya tenemos la primera composición. No he pegado todavía, pero pues les voy a mostrar más o menos cómo puede quedar este tipo de composición. Entonces pues la idea de este trabajo pues es que primero hagamos varias composiciones al cual nos puede parecer, cuál nos puede gustar. Entonces aquí en este caso pues las imágenes están demasiado grandes y más adelante pues si la queremos dejar así, entonces complementamos con algunas cosas la idea, de pronto con dibujo o con pintura. Entonces esa sería una primera opción. Aquí ya tenemos la segunda composición. Entonces pues como nos podemos dar cuenta, cambié algunas imágenes. Por ejemplo acá en este caso lo que es el huevo con el niño, los ojos que le cambié acá a esta imagen de el pseudo Hitler y esta imagen de este muchacho que está acá haciendo yoga. Entonces igual en su trabajo final me gustaría que le aplicaran o le pegaran estas palabras, dada, 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 ¿sí? Donde más puedan. Entonces recortan las palabras, las letras y arman la palabra dada. Entonces pues este tipo de trabajo, ya como lo podemos ver, pues quedaría así. Entonces yo voy a escoger esta imagen, ¿sí? Porque esta composición me gustó más. Me parece como más extrovertida, más loca. Entonces pues si hay algún detalle que le falta por hacerle y ustedes no tengan de pronto como complementarlo, lo pueden hacer mediante el dibujo o con la misma pintura. Pueden hacerle detalles como ustedes quieran. De pronto también le pueden escribir cosas, ¿sí? Escribirle cosas que ustedes, pensamientos que ustedes tengan. Y así terminaríamos lo que es el tema de este tipo de arte dada, que está basado en lo que es el fotomontaje. Ya por último, no se olviden de arreglar el marco. Lo pueden pintar de un color que ustedes quieran. En este caso pues yo lo voy a pintar de negro. Y así terminaríamos el trabajo de Dada. Para recomendarles que son dos trabajos. Este es el de fotomontaje y el otro que es para entregar también. Ese sí lo podemos hacer en cartulina, que es un dibujo, que se trata de los híbridos. Entonces es la combinación de varios animales y sale uno solo. O sea, como de cuenta, como el cruce de varios animales, cosas, objetos, lo que ustedes quieran, como está explicando la guía, y ustedes inventan un dibujito más o menos extraño que salga con toda ese cruce de personajes y hacen su dibujo grande. Lo importante de este trabajo es que también lo entreguen con colores. No es necesario el fondo, simplemente el dibujo, y ya serían dos trabajos para el tema de Dada. Este tema de Dada pues es importante porque sobre todo maneja mucho lo que es muchas facetas de lo que es del arte. O sea, es muy interdisciplinario. O sea, se manifiesta con fotografía, pintura, escultura, y también da paso a que los artistas hagan otro tipo diferente de arte, donde puedan elaborar todo tipo de manipular todo tipo de materiales. También pues cosas importantes
para resaltar sobre el tema de Dada es que lo importante de esto es el gesto artístico, o sea, no generar belleza, es algo sobre todo lo contrario, o sea, es un lenguaje pictórico que es muy, por decirlo así, muy introvertido, o es, perdón, extrovertido, y al mismo tiempo pues da a entender muchas cosas cuando uno analiza las imágenes. La otra cuestión también es que es irónico, ¿sí? Provoca, es provocador, o sea que uno también puede tratar, por medio de este arte, puede burlarse de algún acontecimiento de nuestro contexto, ¿sí? Y también al mismo tiempo es crítico, sobre todo es una crítica social, una crítica a cualquier eventualidad de la época, entonces eso es lo que hace el tipo de arte Dada. Esas son las características especiales de Dada. Entonces, los invito para que hagamos un buen trabajo, ¿sí? No es necesario, pues si ustedes quieren hacer el fondo de un solo color, también lo pueden hacer de un solo color, ¿sí? Yo lo hice de varios colores para darle como más, como una especie de fondo más caótico, así como más revolucionario, por decirlo así. Y ustedes también pueden hacerlo, solamente pintarle un fondo, teniendo en cuenta que también el color influye mucho en este campo de trabajos, sobre todo porque el color, dependiendo si son rojo o es amarillo, pues infunde un poco de agresividad también, o de tristeza, o no sé, de rebeldía según el color que ustedes utilicen, ¿sí? Entonces, muchachos, espero que el trabajo les quede muy chévere y nos veríamos en el próximo tema, que es el tema de pop art.